Y cambiamos de tema porque hacer felices a los niños, Enrique, es una labor que los adultos deberíamos adoptar, pero además no nos cuesta mucho trabajo. Así es, Felicitas, y sobre todo, ¿saben a quién también podemos hacer muy felices? A los niños de escasos recursos, con simplemente la finalidad de una colecta. Así es, vean los detalles. Vamos a verlo. La asociación Todo lo que necesitas es amor se prepara para ayudar a los Reyes Magos a llegar a las casas de todos los niños. Mediante una colecta de juguetes, un equipo de jóvenes se dispuso a hacer algo por sus semejantes y apoyar a los que menos tienen. Con un grupo de amigos, pues resulta que empezamos a tener estas inquietudes por decir, ¿sabes qué? Quiero hacer algo más. Quiero sentir que estoy apoyando a alguien. Quiero saber que estoy haciendo algo bueno con mi tiempo. Reciben juguetes en donación, mismos que son trasladados a un depósito donde se concentran y los voluntarios se encargan de clasificarlos y empacarlos. Nos encargamos de separar todo lo que son peluches, juguetes como muñecas, juguetes de acción, pelotas, y también nos encargamos de hacer aguinaldos. Una vez que los juguetes ya se han empacado, los voluntarios de la asociación saldrán a las calles de la Ciudad de México el 6 de enero para que esos pequeños que no fueron visitados por los Reyes Magos por la madrugada reciban un juguete en tan importante día. Nosotros, como la asociación, ya tenemos ubicados puntos específicos en donde ya sabemos que hay más gente que tiene esta situación precaria de calle. La asociación Todo lo que necesitas es amor hace difusión de su trabajo en redes sociales en donde se les puede encontrar con ese mismo nombre y en las mismas redes lanzan las convocatorias para las personas que desean donar o participar como voluntarios. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.